es un periodo particular porque también las escuelas tienen receso. Nosotros trabajamos mucho con el sector educativo, pero bueno, el resto de las instituciones trabajan. Los clubes a veces también bajan un poquito la actividad, pero en el consejo sí hay mucha actividad, sobre todo reuniones con sectores. Fueron un par de semanas con distintos conflictos. Está por un lado el tema de los taxistas y la instalación, la llegada de Uber, o lo que viene instalando la capital como la posible llegada de Uber. También estuvimos con trabajadores de la Virginia en el Ministerio de Trabajo que sufrieron la irrupción de gendarmería en la fábrica para detener una asamblea que estaban realizando y sufrieron la retención de una compañera que estuvo 2 horas sin ninguna orden judicial, retenida en una oficina. Digo, ocurren cosas. También creo que a veces estos recesos también se aprovechan de parte de algunos sectores para avanzar, ¿no? Estos recesos legislativos o recesos judiciales son aprovechados por algunos sectores para que siempre están especulando con quitarle derechos, ¿no? a las mayorías, y aprovechan estos momentos para tener particular virulencia. Sí, decías vos el tema de esta aplicación Uber que se instala y que se monta a través también de discursos mediáticos y se instala en agenda de debate, y ustedes no pueden ser ajenos a eso. ¿Tenés algún punto de vista, algún posicionamiento respecto a esta situación? ¿Cuál es la visión por ahí que tienen con Andrés también, que integran el bloque de Unidad Ciudadana? Sí, lo que ocurre con Uber es lo que viene ocurriendo en todos los países donde se instaló. Lo que dice la empresa es: nosotros somos una empresa de comunicaciones que generamos que usuarios, distintas personas se comuniquen entre sí, y es una comunidad participativa que acuerdan realizar viajes, y personas que quieren llevar a otras y otras que quieren ser transportadas, y libremente a través de una aplicación que nosotros favorecemos, que nosotros prestamos, se comunican y llegan a un acuerdo. En realidad, lo que vienen diciendo muchos fallos de la justicia, tanto en nuestro país como en otros países de Europa, los fallos de la justicia dicen: no, esto es una forma de empresa de transporte precarizada, encubierta. Se encubre una relación laboral, se encubren relaciones de usuarios y consumidores bajo el formato de una pretendida app de comunicaciones, pero en realidad constituye todos los elementos de una empresa. Lo que pasa es que omite cumplir con la reglamentación estatal de cada localidad en materia de transporte, omite que las personas que transportan cumplan con los requisitos que cumplen los choferes del sistema público de transporte, omiten tener una relación laboral formal con las personas que son transportistas, y además los usuarios de servicio quedan exentos de todos los derechos que tienen los usuarios de cualquier medio de transporte habilitado. Digo, es lo que las multinacionales quieren instalar permanentemente, formas de explotación laboral y de servicios en condiciones de precarización y desregulación del Estado, ¿no? Entonces omiten pagar impuestos, evitan tener las condiciones que tienen el resto de los emprendimientos. Un poco loco parece ser que lo que es los marcos regulatorios que establece el Estado se corren y lo empieza a regular una cuestión tecnológica, si se quiere, digamos, siendo que quedamos sujetos a lo que demanda la lógica de las nuevas comunicaciones o de las nuevas herramientas de comunicación, y es un poco por ahí lo que también no se pone sobre la mesa, y nos quedamos con los títulos de los taxistas se movilizan, tal funcionario dijo tal cosa, y no se va a fondo con explicando estos puntos, digamos. Sí, y un gran retraso de los estados en materia de regular en relación a estas nuevas tecnologías y a la aplicación y al uso de nuevas comunicaciones. Incluso Uber alega que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de ellos, diciendo que se violaba el derecho a expresión por intentar limitar la aplicación de una app. Digo, acá es claro que hay un vacío legal y un vacío jurídico en muchos países porque no generamos normativa que limite el uso de aplicaciones que desde la virtualidad
distorsionan o corrompen vínculos laborales. Digo, esto tiene que ser un eje, digamos, sobre todo los que estamos en los roles legislativos, de preocuparnos por esto, porque en muchos ámbitos de la sociedad estas nuevas tecnologías generan cosas. Hace algunos años yo coordinaba un centro de acceso a la justicia y lo que empezábamos a ver era la cuestión de niños cooptados por redes de pornografía infantil, situaciones de niños y niñas que eran sometidos a abuso a partir de contactos en redes, porque lo virtual tiene acceso a todos de forma irrestricta, y ahí el Estado tiene que tener una mirada sobre quién accede, cómo se accede, para proteger fundamentalmente a los ciudadanos, ¿no? En Claro. este caso creo que pasa lo mismo. Sí, nosotros tenemos definido que tiene que haber un planteo claramente antiajuste, tiene que haber un planteo de defensa de la industria, de los trabajadores, de las trabajadoras, de los jubilados, de los sectores que son los que más se perjudicaron en estos últimos 3 años, y que nuestro proyecto político va a expresar eso, quiere defender a la gente laburante, que es la que hoy perdió la posibilidad de comprarse cosas, de comprar comida, de comprarse ropa, de hacer su casa. Eso es lo que perdió hoy el pueblo, el trabajador. Queremos defender eso. Venimos de una historia, tenemos una historia, nosotros los que somos kirchneristas y nos identificamos con los gobiernos de Néstor y Cristina, podemos decirle a la gente que garantizamos el acceso a la jubilación de millones de personas, que garantizamos el acceso a la salud, el acceso a la vacunación, el acceso a los medicamentos, que garantizamos el acceso a la educación, que garantizamos que los pibes en las escuelas tuvieran libros, tuvieran computadora, que tenemos un montón de políticas sociales para mostrar, y además que podemos contar que se generó empleo en nuestro país, algo que en los 3 años que llevamos del gobierno de Cambiemos, lo que sistemáticamente uno va a leer en todos los diarios, va a escuchar en todos lados, es que todos los días se pierden puestos de trabajo, de forma por goteo, a veces masivamente. Nunca la noticia es que se crea un puesto de trabajo. Eso es lo que nosotros queremos plantear en un esquema de elecciones del año que viene. Hay 2 proyectos. Hay un proyecto que genera trabajo, hay un proyecto que genera inclusión, que piensa en la gente, y hay otro proyecto que no genera trabajo, que genera desocupación, que piensa solamente en los grandes bancos y en la ganancia de gente que se lleva la plata al exterior. Esos son los 2 proyectos. Uno va a ser, creo yo, no solo unidad ciudadana, sino unidad ciudadana junto a otros sectores progresistas, de centro izquierda, que quieren defender un proyecto para la gente, y enfrente va a estar Cambiemos y sus aliados. Nosotros en la provincia tenemos la definición de tener un candidato a gobernador, que va a ser Marcos Clery. Tenemos la definición de acompañar todas las listas, de tratar de generar un consenso, una unidad frente a este proyecto que es el del Fondo Monetario. No estamos ni cerrados a nada, al contrario, Unidad Ciudadana es todos los que tengamos una base de coincidencia, que es defender al pueblo argentino del saqueo, de la pobreza, vamos a estar juntos. Los que estén a favor del Fondo Monetario, los que estén a favor de los grandes bancos, que estén enfrente. Creo que esos van a ser los 2 proyectos. Decía una de las fuerzas políticas de la ciudad, Ciudad Futura, justamente también un planteo, si se quiere, similar a esto de decir, ante el avance del color amarillo en la ciudad de Rosario, ellos planteaban una iniciativa de todo aquel que piensa diferente o está en la vereda de enfrente de lo que es el proyecto Cambiemos, jugar una instancia de semifinal. ¿Crees que esa opción puede llegar a ser válida, a la vez viable, por lo menos dentro de tu espacio? Nosotros estuvimos reunidos con otros espacios políticos, con Ciudad Futura, con el Frente Social y Popular, y tenemos mucha articulación en lo cotidiano, y sí lo pensábamos posible. Depende, de definiciones de otros sectores, porque incluso hasta el propio socialismo había sido convocado a participar de ese proyecto, de esa idea. Nosotros vamos a acompañar cualquier proyecto de mayorías que tenga posibilidades de enfrentar estas políticas económicas que son de mucha desolación. Acá no hablamos de personas, ¿no? Esto no se trata solo de Macri o de Vidal, no hablamos de nombres y apellidos solamente. Hablamos de algo peor, que es personas que
a veces no conocemos sus nombres y sus apellidos, pero están transfiriendo 8.000 millones de dólares al extranjero, saqueando nuestras riquezas y generándonos endeudamiento a 100 años, que van a pagar muchas personas que todavía no nacieron. Estamos hablando realmente de algo que no tiene que ver con nombres y apellidos, sino con ideas de país. Todos los que tengamos una idea de fortalecer nuestras comunidades, nuestras economías regionales, nuestra cultura. Nosotros hoy estamos en una situación donde prácticamente no sabemos si dentro de algunos años todos los pibes van a poder ir a la escuela, porque la escuela pública hay que sostenerla con dinero. Si el Estado no tiene dinero, ¿quién le va a pagar a las escuelas públicas? Hay países que después de la intromisión del fondo en sus economías privatizaron la escuela. Entonces, hoy lo que tenemos que defender es la cultura, desde el acceso de un pibe de 4 años al jardín hasta la posibilidad de llegar a una universidad pública. Todo eso hoy está en crisis y tenemos que defenderlo. Entonces, digo, los que estemos de acuerdo, vamos a ser todos compañeros de ese camino de lucha. Por último, Marina, consultarte, veo que tenés ahí el pañuelo verde. Se viene quizás ya la recta final de lo que es este debate por la interrupción voluntaria del embarazo. Trascendió un posible posicionamiento o un voto del senador Reutemann por la negativa al derecho al aborto. La senadora Sagnún se manifestó que va a acompañar esta iniciativa. Falta saber el posicionamiento de Perotti, que es el tercer senador de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo venís siguiendo este debate? ¿Qué sensaciones te genera a vos como mujer, como militante del movimiento de mujeres, todo este tiempo que está transcurriendo y de cara al 8 de agosto, que va a ser el momento que se debata en el recinto del Senado? Sí, primero explicar algo que siempre hay que explicar. No se está discutiendo aborto sí o aborto no. Lo que se está discutiendo es si el aborto se hace de forma clandestina o no. Abortos se realizan, las mujeres siempre realizamos abortos desde hace generaciones. Todas nuestras abuelas probablemente pasaron por alguna situación de aborto porque durante décadas fue una forma de control de la natalidad, hasta la existencia de las pastillas anticonceptivas recién a mediados de la década del 60. O sea, hablamos de una situación que para las mujeres existe desde hace centenares de años. Lo que ocurría antes es que las mujeres realizaban esta práctica y morían. Entonces, si morían, alguien decía murió de una enfermedad rara y de eso no se hablaba más. Y en la actualidad sigue ocurriendo. En Rosario es menor el impacto de la clandestinidad del aborto porque desde que existe un protocolo que se hizo durante el kirchnerismo, que fue el protocolo para interrupción del embarazo para abortos no punibles, la Municipalidad de Rosario comenzó a aplicar ese protocolo. Entonces, en Rosario se redujo la mortalidad de mujeres por esta situación. Pero en el resto de la provincia, el resto del país, lamentablemente, esto ocurre. Entonces, lo que estamos discutiendo no es si aborto sí, aborto no. Abortos se hacen, se realizan. Es una práctica común. Lo que estamos discutiendo es si las mujeres que tengan que realizar esta práctica vamos a dejar que sigan muriendo.